Historia 1. El faro maldito del Cabo Hatteras. Había sido pescador toda mi vida, y conocía las aguas del Cabo Hatteras como la palma de mi mano. Pero nunca, en todos esos años, había tenido el valor de acercarme demasiado al viejo faro abandonado. Decían que estaba maldito, que las luces de los barcos se apagaban en cuanto cruzaban su sombra. Pero aquel invierno, con las olas tan quietas como el mismo mar muerto, me arriesgué. Llegué a medianoche, cuando la luna iluminaba las aguas y proyectaba una sombra alargada del faro sobre el océano. Al arrojar las redes, sentí una presión en el pecho, un aviso de que debía irme, pero no hice caso. Tiré las redes y esperé. De repente, las boyas se movieron como si algo gigantesco hubiera tirado de ellas, y empecé a recoger, emocionado por la posible captura. Pero al jalar la red, noté algo extraño. Estaba cubierta de un lodo oscuro, grueso, y enredado en él, había una cadena antigua y oxidada, como si viniera de las profundidades de un naufragio. Tiré de la cadena, pero cuanto más jalaba, más pesada se volvía. Entonces sentí el aire helado alrededor, y escuché un susurro que provenía del agua. Era una voz débil, rota, como si alguien estuviera murmurando mi nombre. Sentí el pánico apoderarse de mí, pero no podía soltar la cadena, algo me empujaba a seguir. Finalmente, al final de la cadena, apareció algo envuelto en telas viejas, desgarradas por el tiempo. Lo desaté con manos temblorosas y casi me caigo de la impresión. Dentro de esas telas, había un cráneo humano, cuyos ojos, de alguna manera, seguían abiertos y me observaban, llenos de rabia y dolor. La boca del cráneo comenzó a moverse, y de ella brotó un gemido aterrador, el mismo susurro que antes. Sin poder evitarlo, solté un grito y arrojé la cadena y el cráneo al agua, viendo cómo se hundían en el abismo. Pero mientras regresaba al puerto, con las primeras luces del amanecer, sentí que algo me seguía. Y cada noche desde entonces, cuando duermo, escucho el sonido de esa cadena oxidada arrastrándose por el suelo de mi habitación. Sé que no se detendrá hasta que me lleve con él, al fondo del mar. Historia 2. Las luces fantasma del Mar del Norte. Mi abuelo me había contado historias sobre los peces de las sombras, criaturas que, según él, atraían a los marineros a su perdición con luces fantasmales. Yo siempre había pensado que eran cuentos para asustar a los jóvenes pescadores, hasta que me sucedió a mí. Era una noche oscura y sin luna en el Mar del Norte. Estaba pescando en solitario cuando, de repente, vi una luz azulada moviéndose bajo las olas. Era hermosa y brillante, una luz que me hizo sentir una extraña calma. Sin pensarlo dos veces, dirigí mi barco hacia ella, curioso. Al acercarme, la luz se hizo más fuerte, y el agua alrededor comenzó a vibrar como si algo colosal estuviera moviéndose bajo la superficie. Entonces, aparecieron más luces, decenas de ellas, flotando bajo el agua. Podía jurar que formaban un círculo alrededor de mi barco. Una sensación de inquietud me invadió, y cuando intenté dar la vuelta, el timón se trabó. La corriente empezó a jalar el bote hacia el centro del círculo de luces, y una figura surgió desde el fondo. Era como un pez gigantesco, pero su piel era transparente y luminosa, mostrando sus entrañas en una danza grotesca. La criatura comenzó a girar alrededor del barco, y pude ver que tenía algo atrapado en sus fauces, restos de redes y fragmentos de barcos naufragados. Al ver el terror en sus ojos vacíos, entendí que aquello no era una criatura natural. Era como si miles de almas atrapadas en el mar se hubieran fusionado para crear ese monstruo. Con todas mis fuerzas, traté de liberar el timón, pero la criatura se acercaba cada vez más. Podía sentir el frío de su piel húmeda cuando se estrelló contra el casco, casi volcando el barco. Finalmente, el timón se liberó y logré girarlo, escapando a toda velocidad. Pero desde aquella noche, cada vez que me acerco al mar, veo luces azules en el horizonte, siguiéndome, llamándome de vuelta. Historia 3. La cosecha del Kraken. Era una noche en el mar de Bering, y el frío era tan intenso que la piel se me pegaba a las manos.
Habíamos salido en busca de cangrejos, pero lo que encontramos esa noche fue algo que me perseguirá para siempre. Al lanzar las trampas y comenzar a recogerlas, notamos que algo enorme tiraba de ellas, una fuerza brutal que hacía crujir los cabos y movía el barco. Pensamos que podría ser un tiburón, o incluso una ballena, pero cuando alzamos la primera trampa, vimos algo extraño. Las jaulas estaban llenas de cangrejos, pero no se movían. Estaban muertos, aplastados y cubiertos de un limo oscuro que emitía un olor a podrido. Entonces algo comenzó a emerger desde el fondo. Tentáculos gigantes, largos y cubiertos de ventosas enormes, se enroscaron alrededor de las trampas, tirando de ellas hacia abajo. Uno de los tentáculos se enroscó en mi brazo, y el frío fue tan intenso que me hizo gritar. Mis compañeros intentaron cortarlo, pero cada golpe del cuchillo parecía atraer más tentáculos, envolviendo el barco en un abrazo mortal. Con horror, entendimos que estábamos siendo cazados. Sentí el tirón del tentáculo llevándome hacia el borde del barco, y vi una enorme sombra bajo el agua, con un ojo tan grande como una ventana, observándome. Ese ojo reflejaba una maldad inhumana. De algún modo logré liberarme, y con los pocos sobrevivientes escapamos de allí. Sin embargo, el frío de ese tentáculo se quedó en mi piel, como una quemadura que nunca sana. Desde entonces, sé que el mar nunca olvida, y temo el día en que ese monstruo regrese a reclamarme. Historia 4. El barco de las almas perdidas. Estábamos en medio del Atlántico, a días de la costa más cercana, cuando una espesa niebla se cernió sobre nosotros, tan densa que apenas podía ver a mis compañeros de tripulación a unos pasos de distancia. Fue entonces cuando escuché un sonido extraño, como el repiqueteo de campanas en la distancia. Al principio pensé que estaba imaginando cosas, pero los demás también escucharon. A medida que la niebla se despejaba lentamente, un barco oscuro apareció frente a nosotros. Parecía salido de otro tiempo, con las velas raídas y el casco cubierto de algas y musgo. La madera crujía como si el barco estuviera vivo, emitiendo un quejido bajo y prolongado. Mi capitán, al ver el barco, palideció y susurró: «Ese es el Miserere». No había terminado de decir la frase cuando el barco comenzó a girar hacia nosotros, sin que nadie lo tripulara. A bordo, se podían ver figuras sombras moviéndose. Eran cuerpos, pero no estaban vivos, tenían los rostros pálidos, sus ropas hechas jirones, y sus ojos vacíos miraban al horizonte. Sin embargo, en cuanto nos acercamos más, todas esas miradas comenzaron a clavarse en nosotros. Intentamos alejarnos, pero era como si algo invisible tirara de nuestro barco hacia ellos. Las sombras comenzaron a murmurar en un idioma que no entendíamos, pero sus palabras resonaban en nuestras mentes, llenas de angustia y dolor. Podía sentir que sus almas estaban atrapadas en ese barco, condenadas a vagar para siempre. Intenté convencerme de que todo era una pesadilla, pero en ese momento, una de esas figuras me miró directamente y extendió su brazo hacia mí. El frío que sentí fue indescriptible. Me estremecí y traté de retroceder, pero el ser ya había tocado mi hombro. Sentí que algo dentro de mí comenzaba a apagarse, como si parte de mi vida estuviera siendo absorbida. Con todas mis fuerzas, logré apartarme y grité a mis compañeros para que encendieran el motor. Con un estruendo, logramos alejarnos del barco maldito, dejando atrás los gritos y los murmullos de las almas atrapadas. Sin embargo, desde esa noche, cada vez que estoy solo en la cubierta, siento una presencia fría, como si alguien me estuviera observando. Y a veces, en la oscuridad, veo figuras sombrías en la distancia, esperando que algún día vuelva a ellos, a bordo del Miserere. Historia 5. Los susurros del abismo del Pacífico. Había oído hablar de la Fosa de las Voces, un lugar en el Océano Pacífico donde los antiguos marineros aseguraban escuchar susurros provenientes del fondo del océano. Como pescador experimentado, había aprendido a ignorar esas historias.
Pero una noche, mientras navegábamos cerca de esa área, descubrí que había algo de verdad en los cuentos. Estábamos recogiendo las redes cuando escuché un murmullo bajo. Al principio pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta de que las voces parecían venir desde el agua misma. Eran susurros, apenas audibles, como si cientos de personas estuvieran hablando al mismo tiempo. Intenté ignorarlo, pero los susurros se volvían más insistentes, llenos de una desesperación palpable. De repente, el barco se detuvo como si algo gigantesco lo hubiera sujetado desde el fondo del mar. Miramos hacia abajo y vimos una figura flotando en la superficie. Al principio, parecía una persona, un hombre vestido con ropas de pescador, pero algo en su rostro estaba mal. Sus ojos eran completamente negros y su boca estaba abierta, como si hubiera estado gritando bajo el agua. Lo más aterrador era que su piel estaba intacta, sin señales de descomposición, a pesar de estar flotando en medio del océano. Uno de mis compañeros intentó acercarse para ayudarlo, pero cuando lo tocó, el cuerpo se movió bruscamente y los ojos vacíos se clavaron en nosotros. La boca comenzó a moverse, y en un tono bajo y gutural, pronunció nuestras coordenadas exactas. No sabíamos qué significaba, pero antes de que pudiéramos reaccionar, el hombre hundió su brazo en el agua y tiró de la red, llevando con él nuestras herramientas y casi a uno de los tripulantes. Intentamos encender el motor y huir, pero el hombre nos observaba mientras se hundía lentamente, arrastrado por una fuerza invisible hacia las profundidades. Sin embargo, el sonido de las voces no se detuvo. Los susurros se hacían más fuertes, cada vez más cercanos, como si estuvieran justo a nuestro lado. Esa noche logramos escapar, pero desde entonces cada vez que navegamos en aguas profundas escucho susurros. Y sé que el hombre de ojos negros sigue ahí abajo, esperando. He escuchado que aquellos que escuchan sus voces tarde o temprano terminan siendo parte de ellas, atrapados en el fondo del océano, condenados a susurrar eternamente a los que se atrevan a cruzar la fosa de las voces.